Paul Victoria, muy buenas tardes. Encantado. No le ha tocado la lotería, si no de aquí va a estar aquí. Igualmente estaría aquí, señor Esparza. No, Ayer, además, yo no ayer, juego la lotería. ayer hablamos de ti al revisar lo que estaba pasando en la reunión de Mercosur, que para España y los españoles es muy importante porque, bueno, en Argentina, Paraguay, Brasil, incluso en Venezuela, hay mucho español trabajando, además de muchos miles de millones de euros de nuestras empresas allí comprometidos. Correcto. Nos llamó la atención, uno, que Colombia está al margen de eso. Dos, que al final hay tal bronca política permanente entre los líderes de cada país que se hace difícil imaginar cómo es posible llegar, sin embargo, a un ámbito de colaboración económica, ¿no? Sí, pero el mundo va para bloques comerciales, con lo cual es una tendencia mundial, ¿no? Claro, sí, pero están a tortas cada vez que se acercan. Efectivamente, ahí está el problema. Pero bueno, en tortas están también en todas partes realmente, ¿no? O sea, a veces también ocurre en la Unión Europea, a veces también ocurre en la Organización de Estados Americanos, a veces. Ya. Pero es verdad que aquí hay un poco más de agresividad. La bronca de la ministra de Maduro con Macri. Bueno, esa fue tremenda. Sí. Claro, o sea, ya es una cuestión. Sí, porque Macri en público, delante de todos los demás presidentes, digamos, se metió contra el gobierno de Maduro, diciendo que había que liberar los presos políticos, y de alguna manera los venezolanos sintieron que era una injerencia extranjera en sus políticas interiores. Yeah. Pero lo cierto es que parte de lo que establece el Tratado de Mercosur es que haya homogeneización de las políticas, o sea, de las legislaciones, de la política, de la vida social, con lo cual no pueden permitir que un Estado miembro del Mercosur haga persecución ideológica, claro, persecución política, cuando los demás supuestamente no lo hacen. Y es muy importante esa perspectiva que pones encima de la mesa, porque que a mucha gente se preguntaba, bueno, Macri ha ido a lucirse porque le interesaba quedar como el defensor de los derechos humanos ante la humanidad. Sin embargo, ¿es posible una colaboración económica avanzada de verdad si no hay una mínima homogeneidad de marcos jurídicos? Es muy difícil que eso pueda haber. Es claro, necesaria la complementación entre política y economía. Si quieres, hacemos un repaso de cómo surgió el Mercosur. O sea, el Mercosur sale de un tratado que hicieron entre Argentina y Brasil en 1985, el 30 de noviembre, el día de mi cumpleaños, aunque yo nací un poquito antes, y hicieron un tratado bilateral solo entre Argentina y Brasil, y después, con el paso de los años, fueron incorporando más cosas al tratado y más países. De manera que en 1991, el 26 de marzo, creo recordar, se crea ya lo que se llama Mercosur, y que ya incluye Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces son 4 países y ya tienen lo que empieza a ser un libre comercio, 1991. Ahí a lo largo de los años 90, se van estableciendo como más acuerdos, más relaciones, más tratados. Luego finalmente se incorpora a Venezuela muchos años después. Y entran luego además otros países que son no socios, pero sí cooperadores. Creo que sí, lo que se llaman los asociados. Entonces los permanentes son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, aunque Paraguay por el golpe de Estado quedó como castigado y sancionado, pero en principio eran esos 4. Y después Venezuela. Y luego están los países asociados, que son Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Colombia. Entonces, son asociados significa que no participan en el mismo régimen, no tienen los mismos derechos de voto, etcétera, pero sí tienen como unas relaciones. Es decir, entre los 5 países miembros hay plenas relaciones de libertad de comercio, de una aduana, aranceles comunes hacia todo el resto del mundo, no libre comercio, por tanto no aduanas entre esos países, y luego una homogeneización de las políticas macroeconómicas, o sea, en todos los sectores, en comunicación, en transporte, en agricultura, en industria, etcétera, que más o menos se vayan haciendo las mismas políticas, fiscal también, de impuestos, etcétera, y de las legislaciones. Entonces, incluso crean el Consejo del Mercosur, un parlamento, un presidente que es un representante de esos países frente al resto del mundo para que sea una sola voz, es una persona jurídica del año 2007, y entonces es algo muy establecido. Pero luego están los asociados, que es con los que tienen, bueno, más o menos unos tratos, una relación como preferencial. Como el mercado común europeo en los años 70, 80, eso por ejemplo. Está evolucionando hacia allá. Bueno, nos vamos a marchar a la publi, minuto y pico de pausa nada más, que hay que hacerla, y a la vuelta, recuerde nuestra encuesta. ¿Aprueba usted el cambio de calles por la memoria histórica? ¿Sí? ¿No? Yo no, y usted tampoco. Volvemos en minuto. Usted es libre. Volvemos en minuto y pico y seguimos hablando de esto y de otras cosas. Hasta ahora mismo.
15 horas 31 minutos, 1 hora menos en Canarias, última media hora de esta redacción abierta de Intereconomía. Le recuerdo, uno, que tenemos la pregunta para nuestro público abierta. ¿Aprueba usted el cambio de calles por la memoria histórica? ¿Sí? ¿No? Sí. 905-810-811. No, llámenos al 905-810-812. Ya sabe usted que Carmena quiere quitar a la calle a cualquier cosa que suene a franquista, y incluso le ha quitado la calle al hermano de Franco, al aviador, que era más rojo que yo, pero también le quiere quitar la calle por llamarse Franco. En fin, franconero, qué horror. Bueno, en fin, ¿cómo estamos? Ahí tienen nuestros teléfonos. Segunda cosa que le quiero recordar, que tenemos levantada la bandera de Intereconomía Energía. De todo eso que usted paga al mes de luz y de gas, puede ahorrar. Hay una parte de la factura de en torno al 60%, que son impuestos y tal, que eso no hay que se lo salte, pero hay un 40% que es flexible, que es libre, que es comercializable y que usted puede contratar con otra compañía. ¿Con cuál? Con Intereconomía Energía. El suministro es el mismo, eso no cambia. Digamos que el cambio es del contador para su casa, para entendernos. Bueno, usted llama a Intereconomía Energía, 91-193-1600, y allí se lo explican todo. Es muy fácil. Papeleos no va a tener que hacer ninguno, y ahorrando usted en su factura ayuda a mantener este grupo de comunicación y a garantizar nuestra independencia, que es con toda seguridad lo más complicado de este trabajo. 91-193-1600, Intereconomía Energía. Y estábamos en el Mercosur, pensando además en la cantidad de amigos, primos, sobrinos, hermanos que tenemos ahora mismo en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, trabajando. Hasta aquello lleno de, por ejemplo, ingenieros españoles, ¿no? Bueno, es decir, que estamos ante una realidad que se parece mucho a lo que era, y quizá debió haber seguido siendo siempre, el mercado común europeo de los años 70-80, ¿no? Sí. Digamos, con un núcleo duro, sin fronteras interiores, sin aranceles interiores para ser precisos, y luego una periferia de asociados. Y el problema es la homogeneidad desde el punto de vista político, y en qué medida países que al fin y al cabo son soberanos desde el punto de vista político y que pueden tener muy legítimamente proyecciones distintas en política exterior, por ejemplo, pues podrán encontrarse con un problema a la hora de cooperar en plano, sí, en plano de gente cabal. Sí, así es, y eso se complica más con lo entrelazados que están con otros bloques, por ejemplo, la comunidad andina. Entonces, la comunidad andina es originalmente Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Son 6 países. Pero eso ya es de los años 50, 60 que se empieza a crear. Pero en el año 1973 Chile se retira, entonces quedan 5, y después en el año 2006 Venezuela se retira y entonces quedan 4, con lo cual solo son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Entonces esos a la vez son estados asociados de Mercosur, y a la vez la comunidad andina hace que estados de Mercosur, menos Venezuela, sean asociados de la comunidad andina, entonces tengan unos pactos. Entonces se van correspondiendo así, pero es que a la vez está ALBA, UNASUR, etcétera. Bueno, está la Alianza del Pacífico, la nueva que se está constituyendo, con lo cual hay un vínculo muy estrecho entre México, Colombia, Chile y Perú. Y los 4 entonces es otro bloque junto con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, y a la vez están relacionados con el Mercosur, con la comunidad andina. O sea, es toda una mezcla de bloques económicos que no hay quien se entienda. Estas familias que tienen 10, 12, 14 hijos con 100, 150, 120 primos que luego se casan entre ellos y al final la relación. Y ya no saben ni dónde está nadie. Sí, claro, exactamente. Entonces, bueno, esa es la complicación. Incluso el proyecto de hacer Suramérica unida en un tratado de libre comercio. Pero es que a la vez Venezuela, cuando se retiró del bloque andino, fue porque Colombia y Perú, creo recordar, habían hecho tratados de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Entonces se enfadó. ¿Recuerdas que Chávez dijo, esta unión está muerta, no sé qué tal? Entonces se retiró. Pero es que el año anterior, en 2005, Chávez se había unido al Mercosur. Entonces era el único país que a la vez estaba en comunidad andina y que a la vez estaba en Mercosur. Y el discurso de él era, no, porque esto es el tránsito a que nos unamos todos, comunidad andina con Mercosur, y entonces esté toda Suramérica junta. Oye, para una persona que nos esté viendo y que sea un empresario de calzado, imagínate, y que le apetecería abrir allí un mercado, porque además ahora hay sistemas que te garantizan que no te vas a quedar colgado con la factura, cosa que antes pasaba mucho, todo se ha dicho, con países suramericanos, sobre todo en el mundo del libro, por ejemplo.
¿Estamos ante un conjunto económico que es la eterna promesa nunca verificada, o hay razones para pensar que hay una voluntad cierta y determinada de superar problemas políticos para que esa promesa se verifique y sea una realidad? Yo creo que sí hay una voluntad cierta de que ocurra, pero tiene las complicaciones normales de las diferencias de cada país, de las políticas distintas de cada país, incluso internas entre los distintos partidos, que hace que sea muy difícil la homogeneización de esas políticas, de esos parlamentos, para que pueda hacerse, que en la Unión Europea, digamos, fue más fácil porque al ser justo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de la destrucción, ahora sobre las cenizas empecemos a construir como estos bloques, ¿no? Pero después de un golpe tan duro que la gente estaba como muy dispuesta a ceder en todo. Como no ha habido ese golpe en Sudamérica de una Segunda Guerra Mundial, pues cada uno está más posicionado y apoltronado en su propia posición sin querer tanto ceder. Entonces yo creo que sí hay una voluntad, pero va a tardar mucho más y va a ser más complicada, pero al final yo creo que todo va a tender hacia sus bloques. Pues Victoria. Señor Esparza, muy feliz Navidad. Muchas gracias por invitarme aquí y feliz Navidad. Feliz Navidad y nos vemos la semana que viene, que uno será el año que viene. Eso. Que uno será el año que viene. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego.